estás? Sea bienvenido a su programa Desde tu Mirada, 6:06 y está escuchando el 1040 de amplitud modulada. Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, también llegando a través del 95.1 de FM a Austin, Texas, y al resto del mundo por el internet en www.radiomujer.com.mx. Estamos tras los micrófonos, sus psicoanalistas de la radio, mi compañera Gabriela Maldonado y su servidor José Luis Amarripa. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, ¿tú qué tal? También muy bien, aquí ya medio abrigado, uno ya no sabe con este clima qué pasa con estas lluvias de noviembre, ¿no? Que de repente bajan demasiado la temperatura. Cuídese mucho porque las infecciones de garganta se ponen a la orden del día en estos cambios climáticos. Y antes de comenzar, déjeme, le hago la pregunta, ¿está por cumplir sus 15 años? Si estás por cumplir 15 años y te falta vestido para tu fiesta, no te preocupes, Radio Mujer, el programa de gala y etiqueta y la revista Mis 15 te lo regalan. Para participar, dale like a la fanpage de Mujer El Sexto Sentido y compártenos desde tu perfil un álbum fotográfico con tus 15 mejores momentos de vida. El álbum más creativo será el ganador y se dará a conocer el sábado 13 de diciembre a las 3 de la tarde en el programa de Gala y Etiqueta. Participa, no te quedes sin vestido de 15 años. Radio Mujer, de Gala y Etiqueta y la revista Mis 15 te lo regalan. La ganadora deberá de comprobar que cumple 15 años entre diciembre del 2014 a diciembre del 2015. Muy importante, no vaya a llegar alguna cachirula que se quiere llevar un vestido. Muy importante esto. Y hoy continuamos con la segunda parte de este tema, perdón y venganza. El día de ayer estuvimos hablando un poquito sobre la relación entre la venganza y la justicia. ¿Cuál sería la diferencia entre la justicia y la venganza? Y creo que pudimos llegar a cierta conclusión en que la justicia tendría que ser mediada por una, digamos, por una agencia, por una estructura neutral ante los sentimientos y las heridas de los digamos agraviados, porque si no ya se volvió un asunto de venganza. En la venganza nosotros estamos intentando desquitarnos de lo que nosotros sentimos que se nos hizo, no solamente de lo que se nos hizo, no es que estemos, digamos, buscando una restitución de lo que perdimos o del daño que se nos haya generado, sino que aparte va con nuestro plus, va con nuestro extra de indignación, de dolor y todo lo demás. Ahí es en donde la venganza se vuelve una situación realmente peligrosa, como lo habíamos dicho. ¿Por qué? Porque entonces el otro no va a recibir, digamos, un castigo equiparable o no va a tener que restituir lo que rompió, lo que lastimó, sino que aparte también va a salir ofendido, también va a quedar herido. Y eso es lo que se va entendiendo como esta espiral interminable de la venganza, ese ojo por ojo que nos deja ciegos a todos. Sin embargo, estábamos hablando el día de ayer también de la connotación del perdón, porque lo vamos poniendo como si fueran opuestos, venganza y perdón, como si tuviéramos esas dos opciones, o te vengas o perdonas, ¿no? Y resulta una cosa un tanto limitada, me parece, de visión, porque bueno, tal vez nosotros decidamos no vengarnos y no perdonar también, ¿no? Es una alternativa muy viable y que tristemente va quedando fuera de la visión de muchos de nosotros porque pensamos que el no perdonar nos lastima. Y realmente, ¿cuál es el daño psíquico que nos hace el no perdonar? Quitando todo el pensamiento mágico de que nos va a generar un cáncer, de que se nos va a caer el pelo, de que me voy a poner verde, esas cosas que no pasan, ¿no? Déjeme le digo, no suceden, ¿no? Igual ahorita llega alguien, es que en mi libro dice, en su libro dirán muchas cosas, y hay muchos libros que dicen muchas cosas, pero no hay un estudio científico, no hay una correlación real entre no perdonar y que uno se enferme de lo que usted guste. Tal vez pasemos un entripado de esos horribles y nos dé una colitis o unas agruras terribles, un dolor de cabeza que no nos deja dormir durante bastante tiempo, pero de eso a que el no perdonar genere una mutación en un grupo de nuestras células, nuestro sistema inmunológico no lo pueda contraatacar y nos genere una enfermedad tan grave como el cáncer, ahí ya nos fuimos a un mundo totalmente distinto. Sí, es una cosa más bien digamos, de nuestro mundo interno de persecución, ¿no? Es una fantasía persecutoria que sobreviene luego de todas estas fantasías conscientes o inconscientes de odio y destrucción hacia las personas que nos han hecho daño directa o indirectamente, porque se puede tratar de alguien cuya simple indiferencia
nos hiere lo suficiente como para desearle bastante, bastante mal. Y lo que sobreviene a este tipo de afectos, de efectos destructivos, es el miedo, no necesariamente de forma consciente. En algún momento, hablando sobre diversos temas, echamos mano de este texto porque, bueno, pues necesitamos remitirnos a él, pero en algún momento hablamos específicamente a propósito de la gratitud y te mencionamos este escrito de Melanie Klein. Ella habla, se llama Envidia y Gratitud, el escrito, y va hablando de cómo se va conformando el aparato psíquico desde muy pequeños, ¿no? Cuáles son las emociones que están ahí. Y bueno, nos explica que el mundo para la persona recién nacida necesariamente estaría escindido drásticamente entre bueno y malo, y todavía no tendría la persona la capacidad para conciliar la parte buena con la parte mala, o, por decirlo de otra forma, para darse cuenta que la misma persona a la que a veces aborrece es la persona a la que también ama y necesita y le cuida tanto, ¿no? La misma persona que lo maltrata. Y maltrato me refiero en el sentido de sentirse abandonado, de sentir frío, de que todavía no me han traído mi biberón. Eso se experimenta como maltrato. La ausencia se experimenta como presencia de maltrato, no como ausencia en sí, porque bueno, todavía la cabeza está muy primitiva como para alcanzar a ver la diferencia. Y la presencia de bienestar, de caricias, de cuidados, se siente como algo bueno. Finalmente nos damos cuenta de que es la misma persona, ¿no? Vamos a pensar, por lo general es la madre, que es la mamá a la que a veces se le está odiando sin darnos cuenta de que era la mamá, y es la misma a la que necesitamos y queremos tanto. En este momento aparece la posición depresiva, pero incluso antes de eso, cuando el niño y también cuando el adulto siente mucho odio hacia algo, la forma más primitiva de conciencia moral es el miedo. Una persona que tiene miedo de las consecuencias o de que le cachen no es una persona que precisamente tenga una conciencia moral establecida. Es una persona que tiene una conciencia moral muy pequeñita. Es algo, al menos, ¿no? Pero esta fantasía persecutoria, esta fantasía de inmediatamente después de pensar algo, no, perdón, mejor no, yo no quiero nada de eso, tiene que ver con este terror a que nos vaya a ocurrir algo por andar teniendo pensamientos destructivos. Vamos a ir a un pequeño corte y regresando retomamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca de perdón y venganza. Y antes de salir a corte, estaba comentando a propósito de esta fantasía de persecución que queda al menos como un resabio de esto, ¿no? Que fue en primera instancia lo que constituyó nuestro primitivo aparato, no el aparato psíquico, sino más bien nuestra primitiva conciencia moral, ¿no? Si yo le hago daño a alguien, eso me va a dañar, y de cierta manera pues tiene algo de verdad esto, ¿no? Si nosotros verdaderamente anduviésemos por ahí como escupiendo, dejando salir, desbordando nuestra ira, en verdad te puedes dar cuenta que hay ocasiones en que te pones muy iracundo, o que tus pensamientos distan mucho de lo que en efecto te atreverías a hacer. ¿Por qué? Porque en realidad tenemos bastante agresividad guardada y es algo normal, ¿no? Puede tratarse de una persona que ni siquiera conoces y
y bueno, simplemente se pasó, se metió a tu carril estando manejando, y en el momento puede que te enojes de verdad muchísimo, de una forma desmedida que quizás en otro momento ni siquiera te habrías molestado tanto. Evidentemente no vas a hacerlo en la proporción en la que puedes llegar a pensarlo, ¿no? Y esto es bueno porque en efecto nos traería muchos más problemas seguir siendo tan primitivos. De hecho, la civilización aparece ahí como mediadora de los peligros de la naturaleza y de los peligros de nosotros mismos, de la convivencia con los seres humanos, ¿no? Es como una especie de tratado entre nosotros. Aunque nos den ganas de tener algo, no lo vamos a robar, si no nos pertenece, no vamos a usar la violencia para tenerlo. Aunque nos den ganas de estar cerca de alguien, si la otra persona no está de acuerdo, entonces no vamos a obligarle a esa persona, no vamos a secuestrar, no vamos a matar, y si lo hacemos, entonces bueno, si ya somos parte de la sociedad, estamos por ende aceptando que nos merecemos un castigo, ¿no? Directa o indirectamente, pero lo estamos aceptando. Entonces, en verdad, si fuésemos todavía salvajes, pues imagínate, nos tendríamos que cuidar, ya no sería nuestra preocupación que si el clima o el trabajo o las tareas, no, la preocupación sería que si la tribu de al lado ya está tratando de canibalizar o está pidiendo en sacrificio una doncella de mi tribu, en verdad es mucho más destructivo. Cuando todos nos ponemos primitivos, resulta mucho más perjudicial que constructivo, ¿no? Entonces tiene algo de cierto. Y de una forma muy primitiva llegamos a intuirlo de pequeñitos. Esto en una fase esquizoparanoide por la cual todos atravesamos en nuestro primer momento de vida. Luego, cuando el pequeñito va conformándose con más precisión, decía Melanie Klein que se encuentra en un estado más bien depresivo. ¿En qué sentido? No en el sentido patológico de cuando hablamos en un adulto de una esquizofrenia paranoide, ni de un estado depresivo, sino en el sentido de que sobreviene la culpa, ¿no? No únicamente este sentimiento de persecución, de algo malo me va a suceder, sino que aparece el sentimiento de culpa. Esta persona a la que quiero tanto, me he enojado tanto con esta persona, he hecho tantas rabietas, he pataleado tanto en demostración de odio hacia esta persona, y es la misma persona que me cuida, la misma persona a la que necesito para vivir y a la que amo, ¿no? Entonces viene esta fase de sentimiento de culpa y de tratar de resarcir el daño que imaginariamente se le infligió a esa persona. Ya poco a poco, más grandecitos, vamos conformándonos cada vez mejor, y si tenemos suerte, vamos internalizando una conciencia moral que nos permite evaluar por nosotros mismos qué consideramos justo, qué consideramos que no es justo, nos permite incluso en determinado momento soportar el sentimiento de culpa, de decir no a alguien a quien amamos, y nos va abriendo el camino, ¿no? Nos va abriendo también las fronteras de nuestro psiquismo. Pero de todas maneras queda una especie de resabio, ¿no? Es malo sentir cosas malas, me va a pasar algo malo por andar teniendo este sentimiento de odio, este sentimiento de destructividad. Algo va a llegar a destruirme por haber fantaseado, incluso inconscientemente, haber fantaseado destruir a alguna persona. Y entonces esto se convierte en una especie de superstición que nos persigue en mucha literatura que aparece recientemente, entre comillas, ha existido desde hace mucho tiempo, y que muchas personas a la fecha creen, ¿no? Tú tienes que andar siempre sonriendo y verle la cara bonita a todo, porque si no, algo malo te va a pasar. ¿Cómo es eso? Es un pensamiento mágico, ¿no? Esto lo tendríamos que, digamos, como rastrear
hacia la omnipotencia del niño. Acuérdese cómo nos vamos quedando con esa partecita de nuestro cavernícola interior en donde pensamos que el mundo gira a nuestro alrededor, ¿no? Que nosotros somos el ombligo del universo, que si nosotros deseamos algo, nos llega, ¿no? Fíjese nada más en el mundo en el que crecemos nuestros primeros años. Estamos alimentados, en el mejor de los casos, evidentemente, ¿no? Pero estamos alimentados sin buscarlo. Estamos arropados sin pedirlo. Estamos contenidos sin exigírselo a nadie. ¿Cómo eso sin mover un dedo? Sin mover un dedo, ¿no? Todavía ni podemos mover la cabeza y ya nos están haciendo cuidados, nos están dando bañitos, nos ponen en un lecho caliente, nos dan comida. ¿Cómo no sentirnos el ombligo del universo, ¿no? ¿Quién por ahí decía Sigmund Freud, su majestad el niño, ¿no? Nos va quedando esta idea de que somos algún tipo de ser superior. Y luego todavía súmele, ya que empezamos a hablar y que empezamos a entender un poquito más el mundo, fíjese todos los rituales que hay alrededor que siguen reafirmando este tipo de cosas. En tu cumpleaños, regalos. ¿Por qué me dan regalos? ¿Por nacer? ¿Por haber nacido? ¿Me van a dar un regalo? Hombre, debo de ser algo maravilloso para las personas que están a mi alrededor. Llega Navidad, haz una cartita al niño Dios. El niño Dios me va a traer regalos el día de su cumpleaños. O sea, no podríamos pensarlo de otra manera, ¿no? Y aparte de una forma mágica, porque eso es lo que le hacemos creer a los niños, aparecen los regalos ahí en el nacimiento, abajo del árbol, en nuestras botitas. No, bueno, ¿cómo no queremos quedar, pero realmente afectados por esos primeros años? Entonces, imagínese, con toda esa fantasía infantil y luego aparte las películas con las que se nos bombardean, vamos creciendo y luego vemos personas que dicen, tú solamente desea y las cosas van a llegar. Triste realidad, en el mundo de los adultos eso no pasa. Si alguien no hace algo porque las cosas lleguen, no llegan, ¿no? Es como pensar que podemos tirar las piezas de una bicicleta y desear con todas nuestras ganas que se arme. No se va a armar. Si no hay intervención de nadie, eso no se va a armar. Eso es otra de esas cosas que tal vez me vaya a decir. Yo lo leí en el libro fulano, no es cierto. Se lo puedo decir con mucha seguridad. Y ahí, digamos que ese resquicio es lo que nos va quedando y nos hace sentir que si tenemos malos pensamientos, que si no perdonamos, porque eso es justamente la acción de no perdonar. Si nosotros no podemos decir, bueno, ya olvídalo, déjalo, ya pasó, ¿no? Te perdono, no hay problema. Cuando hacemos eso, de alguna forma nuestra agresividad cambia. Cuando lo sentimos realmente, cuando realmente nos sentimos con las ganas de perdonar al otro, ¿no? Imagínese uno de nuestros seres queridos, que por lo general son los que nos acaban dando en la torre, nos hacen alguna trastada y nos piden perdón. ¿Cómo no perdonarlos en esos momentos, ¿no? ¿Cómo no querer? Bueno, claro, está bien, a todos nos pasa, todos cometemos errores, todos podemos salir lastimados en una relación. Y mis sentimientos positivos me generan esta digamos, como posibilidad, esta generosidad de decir, está bien, te perdono. Pero si no hay eso, nos va quedando la sensación negativa, nos van quedando estas ganitas de desquitarnos, porque ese odio en alguien tiene que quedar depositado. No se va a ir a ningún lado, no va a desaparecer, no se va a deslavar. Y alguien tiene que ser el destinatario de esos sentimientos negativos. Al menos eso es lo que nos hacemos pensar. Que si nosotros no los buscamos desaparecer, a alguien le van a hacer daño. Como si tuviéramos una pistola cargada en la bolsa y en cualquier momento buscando nuestras llaves nos fuéramos a disparar a nosotros o a alguien en la calle. Entonces, por ahí va esta fantasía, pero ya regresando del bloque comercial podremos platicar un poquito más a profundidad de esto. Les recuerdo los teléfonos 31 22 11 90, 36 47 18 83. Regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada, 6:35. Les recuerdo que tenemos varias líneas de contacto para que usted se comunique con nosotros. Estamos en la sala de chat en www.radiomujer.com.mx, en la sala de chat de Desde tu Mirada. Estoy viendo que nos desconectó esto. Estaremos. Ahorita ya estamos entrando, ya entramos, vamos a estar en la sala de Desde tu Mirada. También tenemos nuestro Twitter en @Desde tu Mirada y tenemos el correo electrónico desde tu mirada @radiomujer.com.mx. Fíjate, Gaby, nos llegó un correo la vez pasada, nada más que ya nos llegó muy al final del programa y no tuvimos oportunidad de contestarlo. Dame un segundito para ver lo que nos están diciendo. Salud. Nos dice Araceli.
Hola Gaby, José Luis, ojalá y Araceli todavía nos estés escuchando, fue una pena, nos llegó faltando 5 minutos para que se acabara el programa, entonces no lo pudimos contestar. Y nos dice, hola Gaby, José Luis, ¿qué opinan de la biodescodificación y el sistema transgeneracional? Que las enfermedades vienen de las emociones y o experiencias, o sea, de los bioshocks. Experiencias fuertes crean una enfermedad y que son corregidas. Las distorsiones de los ancestros en el aquí y ahora de la persona que vive la experiencia y o repite la misma experiencia y bioshock que tuvo un ancestro en el pasado. El doctor Hammer, que es alemán, es a quien se debe este estudio de la biodescodificación y que viene desde Freud, lo transgeneracional. ¿Cuál es su opinión al respecto? Saludos, los felicito, muy buenos sus programas, siempre los escucho. Ojalá y siempre nos escuches, Araceli, para que te podamos contestar. Y queda muy bien ahorita con este tema y justo como estábamos hablando de este pensamiento mágico alrededor del perdón. Pasa algo, haciendo un paréntesis en tu participación, en tu pregunta, Araceli, hay algo en el que muchas vertientes de la psicología y otras vertientes que ni siquiera son psicología, ¿no? Otras, no sé cómo lo podríamos llamar, otras fuentes que ni siquiera tienen que ver con la psicología. Es como pseudopsicología, ¿no? Ajá, pseudopsicología, ¿no? Si de por sí a nosotros en la psicología nos traen de bajada con que si es ciencia, con que si no es ciencia, con que si las ciencias sociales son una ciencia. Entonces imagínense todavía los añadidos que salen con sus teorías, pues bueno, nos dejan en una posición muy difícil de sostener. Pero pasa algo con estas pseudociencias, ¿no? Pasa algo con esas teorías, vamos a decirles de esa manera, que agarran algún pedacito de la teoría psicoanalítica. Por ejemplo, lo transgeneracional. Ahorita te defino qué es lo transgeneracional. Lo transgeneracional. Y se lo añaden a su teoría. Y entonces viene la explicación de que desde Sigmund Freud, lo transgeneracional tiene que ver con cuando Sigmund Freud lo que habla de lo transgeneracional es que el super yo es transgeneracional. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que se herede, pero quiere decir que el super yo es algo que se nos va transmitiendo de generación en generación y puede llegar a resultar algo que ni siquiera sea verbal, que ni siquiera sea explícito en nuestra educación, en nuestro sistema de valores, pero que lleva generaciones en nuestra familia. Piénselo de esta manera. Imaginemos a alguien que tenga una aversión por las personas con tez oscura, ¿no? Y que haya un racismo o un clasismo, lo podríamos pensar también, dentro de la familia. Y que esto haya sido cosa del bisabuelo, si usted gusta, del tatarabuelo, si usted gusta, que era una persona con unas ideologías pues de aquellos entonces, ¿no? Del 1900. Y esto va generando que el bisabuelo, el tatarabuelo, se relacione con puras personas de tez clara. Se busca una mujer de tez clara, busca amigos de tez clara. Sus hijos nacen en esa misma como parte de la cultura y se dan cuenta de que su mamá es de tez clara, su papá es de tez clara y ellos son de tez clara. Por lo mismo, ¿a quién se va a buscar? Pues a una persona de tez clara. Y tal vez con el tiempo se diluya ese odio. Ya no haya ese discurso de que las personas de tez clara son malas, son violentas, son inferiores. Y ya tengamos unos pensamientos muy modernos ahorita, podríamos pensar en el 2014. Bueno, es que ahorita todos somos iguales y la diversidad, y bueno, ya se puede hablar de la diversidad sexual y de todo lo que usted guste. Y nos damos cuenta de que todos nuestros amigos tienen la tez clara y de que nuestras parejas son todos de tez clara. Y luego, ¿no? ¿No que mucha diversidad? No, bueno, es que yo ya estoy acostumbrado. Eso es lo transgeneracional del super yo. Porque sin decírnoslo, hay algo que se ha ido transmitiendo de generación en generación que nos genera un prejuicio, que nos genera una manera de pensar, que tal vez nosotros ni sabemos, pero que igual y las personas de tez oscura me dan miedo. Me dan miedo porque no he visto ni una en mi familia, porque no es algo familiar para mí. Eso es lo transgeneracional. En lo transgeneracional nos vamos a encontrar con ese tipo de situaciones que nos llaman muchísimo la atención, porque tal vez nuestros padres tampoco tengan estas ideas antidiluvianas, nosotros no las tengamos, y sin embargo seguimos viviendo una realidad muy similar, aunque sea desde el inconsciente. Sí, pero es producto del aprendizaje, no de algo. Esa es la diferencia. Y esa es la cuestión que se va transmitiendo generación en generación, pero no es algo que venga en los genes, ¿sí? No es algo que si tú separaras a esa persona y la dieras en adopción, por ejemplo, a uno de los miembros, de todas maneras los fuese a desarrollar, aunque su ambiente no se lo
enseñara de esa manera. Sería como pensar, por ejemplo, cuántas generaciones de tu familia, cualquier persona que nos esté escuchando, hablan español. ¿Cuántas generaciones? ¿Vendrá eso en el código genético? Porque pensar eso sería pensar que si tú mandas de recién nacido a uno de tus hijos a otro país donde se habla otro idioma y jamás tienes contacto nunca más con él, eventualmente por sí solo va a aprender el idioma, ¿no? Va a empezar a hablar español porque estaba en sus genes el idioma. Esto sí se transmite, el lenguaje, los modos, muchas cosas se transmiten de generación a generación, pero a través del trato y el aprendizaje. Ahora, Freud hablaba acerca de un inconsciente colectivo, es cierto, y de un inconsciente transgeneracional, como ibas hablando tú, José Luis. Pero, ¿por qué? En el sentido de que no todo el aprendizaje es de forma directa, de forma literal, ¿sí? No es que, por ejemplo, tus padres, como tú lo comentabas, ¿no?, te hayan dicho, hijo, esto es bueno, esto es malo. Hay gran parte del aprendizaje que sí te lo dan de forma literal tus padres, pero las personas de alrededor. Pero hay muchas otras cosas que aunque nunca, es más, que aunque se guarden en secreto, se repiten en las familias y de ahí se agarran muchas personas para decir lo que pasa es que eso se transmite biológicamente o mágicamente y entonces va a tender a repetirse hasta que no se haga un ritual o hasta que no te cambies el nombre o cambies tus vibras o no es eso lo que ocurre es que de todas maneras se percibe. ¿Por qué percibimos esto? Nosotros, además de que tenemos mucha más información constantemente de la que nos imaginamos, porque acuérdate que para concentrarte en algo, estás negando, en este mismo momento que estás escuchando, estás negando muchísima información que está llegando a tu cerebro. ¿Por qué? Porque si no, no me podrías prestar atención. Hay ruidos afuera que los estás opacando con tal de escuchar mi voz. Hay sensaciones también de temperatura en todo tu cuerpo, en todos tus dedos, en tu cuero cabelludo, en todas partes. Pero si estuvieses consciente de todo al mismo tiempo, te volverías loco, no podrías soportar eso. Entonces, pero eso no quiere decir que esa información sea desechada. De todas maneras, esa información es almacenada. Por eso es que de pronto puedes soñar algo que tú no sabías, entre comillas, pero que sí es real, ¿no? Fulanito de tal va a salir de viaje, a lo mejor de reojo viste por ahí una maleta y tú ni cuenta te diste que viste la maleta, pero sí la viste, sí lo sabías, solo que no sabías que lo sabías. Pero hay una explicación lógica para esto. Esta propuesta a mí me parece, me llama la atención, porque por ahí lo primero que me viene a la mente es estas averiguaciones que iba haciendo Darwin cuando iniciaba su estudio acerca de la evolución. Y una de las teorías era que se pasaría genéticamente toda la información de una generación a otra. Pero, por ejemplo, habla acerca de la codificación del ADN, ¿no? Por decir algo. Pero el ADN tiene un código que no es alterable por las condiciones en las que viva el ser. Sino, por ejemplo, si nosotros le cortamos la pata a un gato y ese gato, no decía un gato, pues, pero por ponerte un ejemplo, y ese gato luego tiene hijos, los gatos no van a nacer sin pata, porque genéticamente sí tiene pata. Lo que ocurra luego de una vez ya haber nacido no se puede transmitir genéticamente. Si pensamos eso, estaríamos regresando a un pensamiento que ya hace mucho tiempo fue desmentido. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos.
Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada y ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy, pero ya escuchó, el día de mañana vamos a seguir con este tema que la participación que nos hizo Araceli nos da mucho de qué platicar. Vamos a ver, estuvimos hablando antes del bloque comercial sobre lo transgeneracional, pero nos hace muchas otras preguntas. Nos dice que las experiencias fuertes pueden crear una enfermedad y que son corregidas las distorsiones de los ancestros. Ya de ahí nos vamos a topar con una idea muy similar a lo que comúnmente se habla en constelaciones familiares, ¿no? Es esta otra teoría que también va hablando de este asunto transgeneracional, pero no de lo transgeneracional de Freud, sino ya de un acomodo ahí medio paranormal de cómo se va generando un trauma. Es como incluso el nombre está cargado con energía, etcétera. Sí, la numerología y los astros y lo demás. Fíjese, pensando en eso, pensando en lo de los astros y en el día que nacimos y todas estas cosas, no sé si usted se ha puesto a pensar que los astros, o sea, por ejemplo, las constelaciones a las que algunos espontáneos les encontraron forma, ¿no? Mira, como que eso tiene forma de cazuela. Sí, como no, y mire, siempre están en el mismo lugar. Mira, y ese de allá como que parece un león. Oye, no, como que un león. Sí, mira, con mucha imaginación parece un león. Esas constelaciones que a nosotros nos gusta tanto pensar que van dictando parte de nuestro comportamiento, no sé si se ha puesto a pensar que solamente se ven de esa manera desde el punto en el que estamos ubicados en el universo. Si estuviéramos en otro lado, en otro planeta, esas constelaciones ya no se ven iguales. Y ya necesitaríamos todavía más imaginación para encontrarles forma de lo que ya les pusimos aquí. Eso, de alguna forma, fíjese cómo nos va hablando, como de esto que le decía de lo paranormal, ¿no? ¿Cómo es posible que algo que está tan lejos, es más, estrellas que seguramente estamos viendo y que ya murieron, ¿no? Que la luz apenas nos está llegando a nosotros, pero que ya no existen? ¿Cómo nos hace pensar lo importantes que somos, lo importante que nos sentimos en el mundo? Fíjese, si no me equivoco, creo que somos como 7 billones de personas, o sea, 7,000 millones de personas en el planeta. ¿Cuántas personas cree que hayan nacido el mismo día de su cumpleaños? Que hayan nacido a la misma hora, bajo el mismo segundo del reloj, cuando hay 7,000 millones de posibilidades. Le puedo preguntar al internet para que se saque de dudas. ¿Será que a todos nos pasa lo mismo? ¿A todas esas personas que compartimos? Pues no, simplemente no. Esto, una vez más, nos da a pensar sobre este pensamiento omnipotente que tenemos, cómo nos sentimos tan importantes, porque hay que entender algo, así ya seamos adultos, estemos muy educados, muy leídos, para nosotros el mundo sigue siendo una experiencia subjetiva. Nosotros podemos leer todos los papeles científicos que queramos, podemos recorrer el mundo, pensar sobre el universo, pero la experiencia del mundo yo la conozco a través de mi perspectiva. ¿Sí ve? Yo pienso, solamente puedo llegar a esta conclusión desde mi narcisismo, que todo está relacionado conmigo, porque en el momento en el que yo muera, el mundo dejó de existir para mí. Esto es una cosa que nos puede revolver un poquito la cabeza. Tenemos el entendimiento de que nosotros vamos a morir y que el mundo va a seguir. Pero ¿cómo lo podemos saber a ciencia cierta? No podemos. Entonces, para nuestro narcisismo, para ese cavernícola que está aquí encerrado en nuestra cabeza, el mundo se acaba con nosotros y empieza con nosotros. Entonces, fíjese cómo ahí se empiezan a buscar todas estas relaciones. Relaciones que nos sacan totalmente el contexto de lo que está sucediendo en nuestra vida. De lo que tú nos estás participando, Araceli, la formación de un trauma efectivamente tiene que ver con emociones muy fuertes, con cantidades, digamos, como crecidas de pulsión que nos rebasan y generan un trauma en nuestro aparato psíquico. Sin embargo, esto solamente es en nuestra subjetividad. Lo que tal vez a una persona le generó un catarro, nada más del susto, a mí me deje traumado de por vida. Y eso es justamente lo que me puede llegar a enfermar mentalmente. Hemos hablado en otros programas sobre todo lo que tiene que ver con las enfermedades psicosomáticas. Podemos darnos cuenta de que bajo niveles de estrés muy altos, nuestro cuerpo va a enfermar. Sin embargo, no es una relación directa del acontecimiento con el tipo de enfermedad que vivimos. Hay que entender, por ejemplo, el cáncer. Volviendo a ese ejemplo que estaba platicando hace rato. El cáncer
no es una mala jugada del destino, es una falla de nuestro sistema inmunológico de defenderse de una célula cancerígena, y esto hace que prolifere. Nuestro sistema inmunológico está fuertemente ligado a nuestras emociones. Si nosotros estamos tristes, decaídos, es más fácil que enfermemos. No quiere decir que eso nos enferme, quiere decir que es más fácil que nos podamos enfermar, pero nos podemos enfermar de lo que sea. Nos podemos enfermar realmente de lo que sea dependiendo de nuestra disposición genética. Entonces, pensar que un ancestro tuvo una experiencia que le generó un problema y que yo lo heredo, se vuelve imposible. Si lo vemos desde esta manera, se vuelve imposible. ¿Por qué? Porque ese ancestro, al igual que nosotros, estaba viviendo el mundo en su subjetividad. Y su subjetividad no nos afecta mucho más allá de lo que nos hayan heredado en educación, pero no en cuerpo. No es algo que se pueda transmitir, y mucho menos podríamos pensar que con algún pase mágico vamos a componer lo que le pasó a nuestro ancestro. Claro, es muy distinto cuando hablamos de algo que atañe a nuestra carne, porque esto en efecto sí se transmite genéticamente, sí está en el código genético, pero lo que ya está de entrada, ¿sí? No lo que sobre la marcha yo le vaya modificando. Si una persona nace con determinada complexión, por ejemplo, y en su familia así son la mayoría de las personas, y decide hacerse un montón de cirugías plásticas hasta adquirir otra imagen distinta, un rostro distinto, vamos a pensarlo, al momento de reproducirse va a heredar lo que traía en el código genético, no lo que se modificó con las cirugías plásticas. Si una persona nace con un cerebro que le permite desarrollar una capacidad intelectual normal, promedio, digamos que no tiene ningún daño neurológico, puede estudiar muchísimo, puede aprenderse de memoria cualquier cantidad de escritos y ser una persona increíblemente brillante, pero no le va a heredar genéticamente este conocimiento a nadie por el simple hecho de reproducirse. Si no lo transmitimos en el trato con las otras personas, entonces no hay manera de que biológicamente nos esté persiguiendo algo. Como comentaba hace un momento, pensar esto sería retroceder significativamente en el pensamiento, ¿no? En toda la evolución que ha ido haciendo poco a poco la ciencia acerca de cómo estamos constituidos. ¿Y por qué muchas sí pseudo ramas de la psicología y muchas ramas en general claman partir del psicoanálisis? Bueno, pues porque es una de las primeras ciencias que aparecen a propósito del comportamiento humano, a propósito del psiquismo, y por el hecho de hablar de cosas no palpables como el inconsciente. El inconsciente no es algo que se pueda medir como se puede medir el estímulo y respuesta, por ejemplo. Por eso es que también se hace, bueno, pues hay muchas personas que hacen mofa, ¿no? Y dicen, bueno, pues entonces no es una ciencia porque no es exacta y no se puede medir, etcétera. En efecto, no es repetible porque, bueno, pues cada persona se va constituyendo de una manera distinta en función a su historia, pero no habla de cuestiones mágicas. Si te fijas, nosotros muchas veces cuando hablamos acerca de la energía libidinal, del depositar la energía o dejar acumular la energía, etcétera, reiteramos una y otra vez, no nos estamos refiriendo a ningún tipo de energía esotérica ni nada por el estilo, porque lamentablemente se llega a confundir con eso. Freud hablaba, por ejemplo, de las enfermedades del alma. Las enfermedades del alma, entendiendo el alma como este aspecto sublime en donde trasciende nuestro instinto, este psiquismo, pero no en el sentido mágico, en el sentido esotérico.
Pero bueno, el día de mañana tendremos tiempo para continuar hablando acerca de este tema. Por el día de hoy yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tenga muy bonita tarde, nos escuchamos hasta el día de mañana en punto de las 6.